sobre la palabra de Dios, la importancia de seguir, de pegarnos a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Yo quiero decirte en esta mañana lo siguiente, a todos ustedes son mi esperanza. Dice, ¿cómo no es el Señor? Ustedes son mi esperanza, ustedes son mi alegría y corona delante del Señor. Esos son ustedes para mí. Estas no son mis palabras, estas son palabras del apóstol Pablo a la primera carta de los tesalonicenses. Cuando él les escribe, les dice, ustedes son mi esperanza, alegría y corona delante del Señor nuestro Dios. Y esos son ustedes para mí. Y oro al Señor porque ustedes crezcan, maduren y se desarrollen en la vida cristiana. Oro que sean ustedes personas firmes, edificadas sobre la roca y no sobre la arena. Por eso enfatizamos mucho el estudiar la palabra de Dios. Así es que te invito en esta mañana, gozo y corona mía. ¿Qué sientes si te digo eso? ¿Qué sientes? Gozo y corona mía. Ay, ¿y ahora cómo me llamo? Pues gozo y corona del pastor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, si eres tan amable. Y solamente vamos a ver un versículo el día de hoy. Entonces, de verdad, cuando vienes a mi mente, cuando Dios te mueve a mi mente y viene tu persona a mí en cualquier momento del día, de la noche o de la madrugada, según a Dios le plazca, ¿verdad? Y de verdad oro por ti y oro por tu madurez y por tu crecimiento y oro por todas las cosas, y si sé tus detalles, pues oro por tus detalles, tu enfermedad, tus problemas, tus situaciones. Y entonces, hermano, pues eres mi gozo y mi corona, pero de verdad es que mi esposa y yo tenemos una gran responsabilidad para con Dios. El pastor, qué padre, ¿no? Los pastores que andan pastoreando todas las iglesias. Qué bueno, sí, qué bendición. Pero no sabes, es una gran responsabilidad. Una grandísima responsabilidad, técnicamente 24/7, ¿vale? Entonces, quiero tocar esta parte de 1 Tesalonicenses capítulo 2, y solo este versículo, versículo 13, por favor. Dice la Escritura, después del apóstol Pablo decir estas cosas tan lindas, ¿verdad?, a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Él les dice, así es que no dejamos de dar gracias a Dios. Y eso es algo que te empecé diciendo hace un momento. Lo primero que hemos hecho o hacemos mi esposa y yo por ti es orar por ti. No te vemos llegar el domingo, hacemos recuento, ¿verdad? Ya cuando vamos en el auto hacemos un recuento de quiénes llegaron, quiénes no llegaron, ¿verdad? Y nos enfocamos en los siguientes días a orar por los que no llegaron y después oramos por los que sí llegaron. Porque los que sí llegaron tuvieron bendición, ¿no es cierto? Los demás a lo mejor también, pero oramos por ellos porque desconocemos cuál fue la situación que nos lo trajo. Algunos tienen la amabilidad de indicarnos que no van a llegar por alguna razón. Y entonces ustedes, esperanza, alegría y corona nuestra, de mi esposa y mío, ¿verdad? Oramos por ustedes, le damos gracias a Dios porque vemos tus dones, vemos tus talentos, vemos tus habilidades, vemos tu esfuerzo, que te esfuerzas cada día para echarle ganas y salir adelante en tu vida, con tu gasto, con tu familia. Pero también vemos cómo en medio de la circunstancia, cualquiera que estés atravesando, vemos cómo sigues fiel, permaneces leal, fiel al Señor. Y eso nos da mucha alegría, por eso ustedes son un gozo para nosotros. Y ver que ustedes no desmayan, ver que ustedes son fortalecidos y alentados cuando también se están debilitando, pero que son fortalecidos y alentados,
y ver que crecen y ver que siguen adelante, eso no solo trae alegría a nuestro corazón y le damos gracias a Dios por eso, sino que también eso nos motiva, hermano, hermana, porque vemos tu situación. Algunos de ustedes han atravesado o están atravesando por cosas tan difíciles que yo no puedo ni imaginarme atravesar por ellas. Y lo único que puedo decir es, oh Dios, ten misericordia de mis hermanos. Bendícelos, fortalece sus vidas. A veces llegan algunos de ustedes a nosotros con situaciones tan abrumadoras, ¿no es cierto? Y a veces nos quedamos anonadados, callados, silenciados por el dolor que estás atravesando, por la necesidad, por la incapacidad o la impotencia que estás atravesando, y a veces nos dejan sin palabras, y lo único que podemos decir es, oh Dios, gracias por este hijo tuyo, por esta hija tuya, por favor, anímale. Fortalécele, Señor, en los tiempos de debilidad, así como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Que así su alma clame por ti, oh Dios. Que así clame su alma. Y esa es nuestra oración de gratitud a Dios por ti. Gozo y corona mía. Amado hermano, de veras que lo que más deseamos es que ustedes nunca desistan. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 13? Dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír de ustedes la palabra de Dios que predica, al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes. Amados, eso es una oración constante, cotidiana, y sobre todo en domingo. Venimos en el auto, yo vengo orando, Señor, que tu palabra llegue a sus corazones, esa palabra viva, eficaz, y que penetre en esas coyunturas de mis hermanos, y que sea más cortante que toda espada de dos filos. Y mi oración es que ustedes de verdad puedan, con un corazón humilde, sincero, sencillo, delante de Dios, aceptar la palabra de Dios. Esa es nuestra oración. Ustedes aceptaron la palabra de Dios cuando les hablaron de Jesucristo. ¿Recuerdan cuando les hablaron de Cristo? A esa persona que te habló de Jesús, esa vez que tú estabas refunfuñando si eras como yo, que a mí me hablaban de Cristo y yo no quería nada y nada y nada, hasta que Jesús tenía su tiempo conmigo y alguien me habló de Jesús y entonces doblé mis rodillas y me arrepentí delante de Dios. Y le busqué, ahí acepté a Jesucristo, porque dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad y la palabra es la verdad. Y si tú y yo buscamos en la palabra, encontraremos que es verdad y que Jesús es el camino a esa verdad. Entonces hubo un momento, un inicio en tu vida cuando tú recibiste esa palabra preciosa de vida. Y tu vida fue sacudida. Algunos de ustedes su vida fue remendada, como la mía. La mía no necesitaba ser remendada. Mi vida necesitó ser remendada, parchada, planchada, estirada. Yo estaba perdido sin Dios y sin esperanza. Pero ¿qué ocurrió? Escuché la palabra de Dios y la hice mía. Y el anhelo de mi corazón es que ustedes oigan la palabra de Dios cada que tienen la oportunidad de oírla, no solo el domingo, sino que cada que puedan escucharla y puedan poner atención y estudiarla y leerla y escudriñarla, porque ella, la palabra de Dios, da testimonio de Jesús y de que Él es Dios. Entonces, el apóstol da gracias a Dios porque los tesalonicenses habían escuchado la palabra. Tú has escuchado la palabra y te pregunté hace un rato si recuerdas cuando te hablaron de Jesús. ¿Sí te acuerdas?
¿Cómo se llamaba? No me lo digas fuerte, pero piensa, ¿cómo se llama o se llamaba, si es que ya no vive, la persona que te habló de Jesús? Tienes 2 segundos, ¿ya? ¿Ya lo tienes? Sí. Bendícele. Donde quiera que esté, dile: Señor, yo bendigo a esa persona que me habló de ti, que me rescató de las garras del maligno, que me reveló tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, yo le bendigo. Yo le bendigo, Señor. Y si ya está en tu presencia, ayúdame a encontrarme con él o con ella. En el día que tú quieras y desees, Señor, yo bendigo a esa persona. ¿Tú escuchaste la palabra que te transformó? Les he dado aquí este testimonio de que yo he hecho varias cosas a través de los años antes de las redes sociales. Hacíamos varias cosas, papelitos, regalábamos chicks, ¿conocen los chicks? ¿Verdad? Y varias cosas. Y hubo un tiempo cuando existían los CDs. ¿Todavía alguien se acuerda de los CDs? ¿O ya son demasiado arcaicos esos? Bueno, también tenía predicaciones en cassettes. Imagínense, ¿alguien sabe de eso? Cassettes, pero CDs. Y en esos CDs yo metía, grababa un versículo, una reflexión de 3 minutos en un CD. Qué desperdicio, ¿verdad? Le cabía un montón. Y yo grababa eso y en la portada tenía un versículo y tenía el teléfono de la iglesia y todo. Y los regalábamos en el metro, donde quiera que andábamos. Y les he contado ese testimonio que porque traían ahí un papelito, recuerdo, pegado. Y les he contado ese testimonio donde una vez una mujer llamó muy de noche. Y me dice: hola, usted no me conoce, me llamo tal persona, omito su nombre, y me dice, y me presento: yo soy médico, cirujano, prostituta y drogadicta. Y dice: estoy aquí sentada en la taza del baño de mi casa, a punto de cortarme las venas. Es la segunda vez que intento quitarme la vida en estos tiempos. Dice: y estoy aquí llorando y estoy triste porque estoy enojada, y empieza a hablar y todo. Y dice: pero enfrente de mí está un papelito que tiene su teléfono. ¿Cómo llegó? Ella era de Morelia o de Irapuato, no recuerdo exactamente. Era de por ahí. Y me dice: yo le estoy llamando de acá. ¿Cómo llegó ese papelito allá, hermano? Pregúntame. No lo sé. No lo sé. Como de la misma manera cuando empezamos a hacer los devocionales de un nuevo día y de repente me habla un joven. ¿Recuerdan a Kendrick Mastaki Musagalusa? ¿Se acuerdan? Africano del Congo. Y me contacta por Facebook, por Messenger. Me llama y yo dije: ¿y ahora este moreno quién es? Pensé que era de Jamaica, algo así. Y ya que contesto, bien bonito que habla español. Bonito que habla, dice: pastor, le hablo del Congo. Y dice: y estoy aquí con mi pastor y estamos en una reunión de hombres. Dice: y estoy traduciendo su devocional al pastor y el pastor le manda saludos. ¿Sabes? Eso es tremendo, hermano, la palabra de Dios. Entonces yo te llevé inicialmente a que pensaras en la persona que te habló de Jesús, pero todo esto te lo traigo a la mente, amado hermano, porque en algún momento tú oíste esa palabra que te transformó y te cambió. Pero yo me pregunto, iglesia, ¿cuántos de ustedes han compartido esa palabra viva, verdadera y eficaz a alguien más? ¿Cuántos han dado ese regalo que les dieron a ustedes? Ese regalo en esta semana, en este mes que está acabando o acabó. Pues ya no me voy a ir tan cerca, quizá el año pasado. ¿Cuántos de ustedes le hablaron a alguien de Jesucristo y les compartieron ese mensaje de vida y de salvación? Estábamos en un evento, nos fuimos hace algunos años aquí como iglesia, nos fuimos a un evento a San Martín Texmelucan en un autobús.
Y ahí rentamos un jardín grande, hermoso, y tuvimos un culto con otras iglesias ahí, y todo estuvo muy padre. Yo lo organicé, lo planeé todo, pero yo no participé. No participé, los otros pastores hacían todo y todo. Yo estaba ahí sentado y al final me dicen, usted, pues aunque sea ore por la comida, ¿no? Y yo que me estaba salvando de hacer algo, ¿verdad? Me dicen, pues ore por la comida, y pasé y estaba lleno el salón, y yo empiezo a orar y Dios, te doy gracias por esto. Amén. Y ya luego estamos todos formados, yo ya tenía mi plato de comida, toda la gente comiendo, fue un tiempo muy hermoso, ¿recuerdan los que fueron conmigo? Y estábamos comiendo y se acerca un hombre y me dice, y jala a una mujer ya grande y me dice, ¿verdad que usted es? Y le digo que yo soy qué o quién o qué. Me dice, ¿verdad que usted es el que sube unos devocionales que se llama Un Nuevo Día? Le digo, sí. Y dice, ella es mi suegra, háblele. Y le digo, pues qué bueno conocerla, Dios le bendiga, ¿por qué no va por su plato de comida y luego regresa? Pero me dijo lo que sentía, no quería más oírme, no quería ya más. Se fue por su plato, no, ya no me buscó, yo la fui a buscar. Y la busqué y le hablé de la palabra de Dios. Ese día ella hizo su decisión por Cristo. Su decisión por Cristo y dice, sí, yo ya había oído, usted repite y repite eso a cada rato. Dice, y yo ya lo había oído, pero no, es que no lo quería recibir, no quería. Y lo recibió. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesús? Compartir la palabra de Dios. Amado, tú has escuchado la palabra, no puedes quedarte callado, amén. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no te calles, no te calles. Dice, a ver, explíqueme, ¿no? Porque mi mamá siempre me dice, ya cállate, ¿no? Explíquele a mi mamá porque ella siempre me calla. No, pero no te calles de hablar la palabra de Dios. Amado, tienes que hablarla en todo tiempo. En todo tiempo. Cuando no tienes ganas. ¿Les ha pasado que cuando te sientes mal, no hablo físicamente, emocionalmente, estás tronado? No sé si les ha pasado eso. Que estás mal, incluso espiritualmente, llevas un día o una semana o un mes, no espero que no, pero un día, una semana sin orar. No lees la Biblia, llevas un día sin hacerlo, te sientes mal, es más, te levantaste y no te sentías cristiano ese día. Yo no sé cómo se siente eso, porque ¿se siente ser cristiano? Como que te despiertas, ay, si hoy soy bien cristiano. No se siente, ¿cierto? No es como que, ay, qué padre, ¿no? Hoy se amanecí bien cristiano, claro que no. Pero ¿no te ha pasado que cuando estás pasando por pruebas más difíciles es cuando Dios te pone gente más necesitada? Que te pone gente bien tronada y dices, ay, como que, hazte para allá, ¿no? Si yo estoy mal, si yo no puedo compartir, ve cómo estoy, Dios, ¿de verdad quieres que yo hable? Pues de verdad lo tienes ahí a un lado. Lo tienes ahí a un lado. Y es que no eres perfecto, ¿cierto? Amén, gloria a Dios, que no son perfectos, que no son perfectos. Y cuando tú estás en esa situación, es cuando más personas te pone Dios para que tú les hables de Jesús. ¿Y no te ha pasado que les estás hablando de Jesús y parece que Jesús te está hablando a ti? ¿No? No, pues cobra ánimo, échale ganas. Y parece, pues también. No, pues deberías de congregarte, pues tú también. Deberías de leer tu Biblia, deberías de orar, deberías de llorar. Arrepiéntete de tu pecado. Pues tú también, tú también, tú también. Terminas, oras por él y hasta dices, ¿de verdad voy a orar? Terminas, oras por él, lo bendices, ya te quedas solo y dices, oh Dios, gracias porque me ministraste. Gracias porque hablaste a mi vida. Gracias porque estás conmigo en medio de las circunstancias difíciles. Amado hermano, ustedes son esperanza, alegría, corona mía, delante del Señor nuestro Dios.
Algunos de ustedes necesitan, les digo, ¿tienes a Cristo en tu corazón? Y me dicen, sí. Le digo, pues dile a tu rostro que tienes a Jesús en tu corazón. Porque estás pasando por cosas difíciles y a veces uno no puede ocultar, ¿verdad? No puede uno fingir. ¿No es cierto? Y a veces estamos así. Pero es bueno decir, ¿qué pasa? Traemos una cara de tristeza, de desvelo. Hace 8 días me dijeron, ¿qué pasó, pastor? Pues no dormí. Se nota, ¿no? Se nota cuando no duermes, se nota cuando no la estás pasando bien, pero se vale decir que no estás bien. ¿No es cierto? Y que la palabra de Dios venga a tu vida, pero que la aceptes, amado. Ese es el punto, que aceptes la palabra de Dios. No importa, el punto es que estás triste, angustiado, necesitado, con carencia económica. Yo no sé cuál sea tu condición, no solo que escuches la palabra de Dios, sino que la recibas. Porque la palabra de Dios te va a alentar, te va a animar cada día. Algunos de ustedes han estado escuchando los devocionales que sube Marco. Algunos de ustedes se han tomado ese tiempo para escucharlo. Y Dios está fortaleciendo tu vida. Algunos de ustedes usan otras cosas, otras plataformas. Está bien, qué bueno. Pero tienen que escuchar la palabra de Dios, pero la clave en eso es aceptarla, recibirla. Dios hoy te está hablando que te arrepientas, arrepiéntete. Dios te está hablando de que dejes X pecado, hazlo. Es aceptarla, y al aceptarla decides cambiar tu estilo de vida. Dejar que ese poder supremo, ese poder superior venga a transformar tu vida. ¿Por qué? Porque tú crees que esa palabra no es humana, ¿cierto? La palabra de Dios no es humana. Primera de Tesalonicenses 2:13, sigo ahí. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como palabra humana. Y eso es lo que tú crees, hermano. Que la palabra de Dios, esa Biblia que tenemos en las manos, no es humana. Amado, si tú crees que la palabra de Dios no es humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, amado hermano, entonces deja que Dios hable a tu vida, acéptala y pon manos a la obra para empezar a practicar lo que tú escuchas. Si tú sales cada domingo de esta puerta, te cruzas por esta puerta y te vas cada domingo y sales igual que cada domingo entraste, amado hermano, algo en la fórmula no está ocurriendo. Estás oyendo la palabra, pero no la estás aceptando. Estás renuente a la palabra de Dios. Pero no solo eso, sino que tú no crees incluso que esta palabra sea palabra de Dios que puede transformar vidas, que puede cambiar vidas. Entonces tú necesitas creerlo. Si tú creyeras que esto es palabra de Dios, la leerías cada día. Porque ¿qué pasa cuando tienes un familiar? Piensa en ese familiar que quieres mucho. ¿Ya? Ese familiar, primo, tío, tía, cuñado, yo no sé, alguien que quieres mucho y no lo has visto. Cuando llega, que ahorita cruzar esa puerta, ese familiar que quieres mucho, cruzar ahorita la puerta, que tiene 2, 3, una semana, 2, 3 días, una semana que no lo ves. Llega a ti y ¿a poco te quedarías mudo? Te quedarías callado. ¿Cómo lo recibirías? Con gozo, con alegría. ¿No te gustaría escuchar lo que le ha pasado? ¿Verdad que sí? ¿Dónde anduviste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Todas esas preguntas lo invadirías de preguntas. Pasarías tiempo con él, invitarías un cafecito, ¿no es cierto? ¿Y por qué no hacemos eso con la palabra de Dios? Porque es palabra de Dios. ¿Por qué no la anhelamos como ese amigo que tanto anhelamos ver y platicar con él?
¿Por qué tenemos la Biblia arrumbada y la abrimos solamente el domingo? ¿Porque no me interesa? ¿Porque hay que flojera? Lo mismo le dices a ese familiar, a ese amigo, ya llegaste, qué mala. No quiero ni escucharte. ¿Tú le dices eso? No, anhelas escuchar todo lo que tiene para ti. ¿No es cierto? Dice al final de este versículo, entonces te he dicho que tú eres esperanza, alegría y corona nuestra. Te he dicho que damos gracias a Dios por tu vida. Te he dicho que tú debes de ser una persona que debe oír la palabra de Dios, pero debes aceptarla. Y debes de entender y creer que verdaderamente es la palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios, cuando tú la aceptas y crees que es verdaderamente la palabra de Dios, esta palabra trae un resultado a tu vida. Dice al final del versículo, la cual también hace su obra en ustedes, pero no en todos. No en todos. ¿En quién dice al final del versículo? ¿En los que qué? En los que creen. En los que creen. Actúa también su obra en ustedes los que creen. Ahora te das cuenta porque dices, ay, ¿por qué leo la Biblia? ¿Por qué voy cada domingo a la iglesia y no ocurre nada en mi vida? ¿Por qué oigo que todos dicen que la palabra transforma y a mí no me transforma? ¿Por qué hay pecados en mi vida que no logro dejar? ¿Por qué? Porque la palabra actúa y obra en aquellos que creen. Y si tú no crees, pues entonces ya tenemos un problema. Un gran problema. Por eso tienes que creerle a Dios, creerle a Jesús. Y entonces crees que Jesús es la verdad, y entonces su palabra es verdad, y entonces estudias y anhelas la palabra. Así como anhelas orar. Todos ustedes anhelan orar. Lamentablemente cuando oramos parecemos, ¿cómo dirían por ahí? Solo nos la pasamos pidiendo. ¿No? Pliego petitorio. O sea, yo sé que algunos de ustedes conocen la verdadera oración. La oración que complementa todos los aspectos. Pero hay algunos de ustedes que solo se la pasan orando. Sácame de aquí, sáname de allá, tócame de acá, volteame para allá, quítame esto, ponme el otro, dame más, dame el otro. Solo se la pasan pidiéndole a Dios y hasta se enojan porque no reciben algo. La verdadera oración es, imagínate que te sientes con tu mujer, tu esposa, con la persona que vives, que te sientes con él y que nada más te esté pide y pide. Imagínate. ¿No? Si tan solo cuando llegan los chicos de la escuela, mamá, me pidieron esto, ¿otra vez? Mamá, es que tengo que llevar esto, ¿otra vez, diario? Pues que el maestro no piensa que, ¿no es cierto? Ahora imagínate a Dios escuchándote todos los días, orando solamente, pide. Es porque no has creído en Jesús, es porque no has conocido al verdadero. Al que te ama con amor eterno y quiere escucharte, pero sí quiere escuchar que le amas, que le bendices, que le honras, que quieres vivir en santidad, que le alabas. Sí, también que le pides, pero no solo que le pides. Entonces oras y lees tu Biblia, pero para que la palabra de Dios actúe en ti y haga su obra, ustedes necesitan creer. Amén. Si no crees, amado hermano, entonces ahora entiendes por qué no cambias. Necesitas creer. Necesitas creer que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Termino leyéndote 3 versículos. Salmo 119, 114. Tú eres mi refugio. ¿Puedes repetir conmigo? Tú eres mi refugio y mi escudo. Y tus promesas son mi única fuente de esperanza. ¿Qué tal?
Hermoso, ¿no? Repite este conmigo. La enseñanza de tus palabras dan luz. Aún el sencillo puede entenderlas. Ese es el Salmo 119, 130. ¿Vale? El otro fue el Salmo 119, 114. Pero en sus promesas son nuestra fuente de esperanza. Pero algunos de ustedes ni conocen sus promesas. ¿Por qué? Porque no las leen. Inclina tu rostro, por favor. El apóstol Pablo, más adelante, les dice, después de decirles todo lo que ellos habían sufrido por la palabra de Dios y que la habían recibido y que le daba gracias a Dios por eso, él les dice, en resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o corona delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Padre, bendícenos. Ayúdanos a recibir tu palabra implantada en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, no solo a recibirla, a oírla, sino a aceptarla de tal manera y creerla de tal manera que tu palabra pueda hacer su obra, pueda actuar en nosotros y hacer su obra, y que nuestra vida pueda ser cambiada y transformada cada día. Toma los corazones y mentes endurecidos y, Señor, hazlos de carne. Haznos, Señor, personas que escuchan tu palabra y son transformados por el poder de la misma. Señor Jesús, te agradecemos por tus bondades en tu nombre. Amén. Amén. Gracias. Gracias a Dios.